¿O será que a lo que nosotros llamamos una persona loca es realmente la cuerda? Hazte un clic. Hoy les voy a hablar de la segunda parte del video ¿Ha muerto la psiquiatría? Estando leyendo un libro que se llamaba La crisis de la psiquiatría de Howard Maurer, él nos decía en su libro: ha vendido la teología su primogenitura por un potaje psicológico. Él era el presidente de la Asociación Americana de Psicología. Esto nos hace cuestionar muchas preguntas, como ¿realmente lo que la psiquiatría llama enfermedades psiquiátricas son en realidad enfermedades mentales? ¿O sencillamente son un negocio para crear clínicas de psiquiatría? Le agradezco que me permita aportar mi opinión. No solo estoy totalmente de acuerdo con el Dr. Verón, sino que iría aún más lejos, diciendo que cualquiera que esté en un hospital contra su voluntad está en la cárcel. Ante todo, quiero hacer esta diferenciación. Si se trata de alguien que está en un hospital voluntariamente o contra su voluntad. Si alguien quiere estar en un hospital, que así sea. Pero si alguien está en un hospital psiquiátrico contra su voluntad, entonces, por definición, está en la cárcel, ya que una prisión es un edificio del cual no se puede salir. Este es un punto muy complicado, pero quiero asentar que, en mi opinión, la hospitalización forzosa es estar preso. Estar preso en forma cuasi legal. Me parece un crimen contra la humanidad y debería ser abolido. Hemos hablado mucho sobre diagnóstico y sobre esquizofrenia y sobre quién debe ser encerrado. Quiero ser concreto, dar datos históricos y, si puedo, injertar un poco de humor. Permítanme dar un breve ejemplo histórico y uno humorístico. El Dr. Lang y el Dr. Caruso podrán atestiguar que no es necesario que regresemos a la Edad Media. Todo lo que tenemos que hacer es regresar a 1906, cuando hubo una reunión de psiquiatras del sur de Alemania, en la cual un profesor de psiquiatría de Freiburgo, cuyo nombre no recuerdo, leyó una ponencia intitulada Una epidemia de locura entre médicos. La epidemia de locura entre médicos se refería a los psicoanalistas, a quienes este psiquiatra consideró en masa como gente que debería estar en un manicomio. Lo que ha sucedido desde 1906 es que los psicoanalistas han pasado de ser un grupo oprimido a ser un grupo dominante, y ahora son ellos los que ponen los marbetes. Creo que confunden el diagnóstico con poner marbetes. Ahora les pondré el ejemplo humorístico, si me lo permiten. Al menos en los Estados Unidos, y tal vez en México suceda aún más, puesto que veo que hay más sentimiento religioso. Pero en los Estados Unidos, si alguien entra a una iglesia y dice que está hablando con Dios, todos dicen que está rezando. Pero si sale de la iglesia y dice que Dios está hablando con él, dicen que tiene esquizofrenia y queda marcado para siempre. Hoy día le queremos quitar la responsabilidad al hombre en lo que llamamos enfermedades mentales. A las enfermedades mentales queremos llamarles enfermedades, queremos llamarle adicciones, queremos llamarle que necesitan tratamiento. Sencillamente estas enfermedades son pecados y no hay que restarle la responsabilidad al hombre en ningún momento. El único responsable y el único culpable de esos actos es el mismo hombre. La psiquiatría quiere buscar factores externos adherentes al hombre para tener un culpable y a ese culpable generarle una solución o un medicamento para curar esta llamada enfermedad. Y no son enfermedades, son pecados que el hombre tiene. Se ha querido minimizar a la teología y colocar por encima la psiquiatría y la psicología. Yo no estoy diciendo en ningún momento que desaparezcan los psicólogos o desaparezcan los psiquiatras. No, sencillamente ellos deben de sujetarse a la autoridad de la teología para que su psiquiatría y su psicología sea un sencillo complemento a la teología para tratar estos problemas mentales, o llamados problemas mentales. Nosotros en teología sencillamente lo llamamos pecados. Se confunden mucho todas estas terminologías y que sencillamente son una cacofonía de términos y de tratamientos y de enfermedades.
¿Qué es una cacofonía de términos? Hombre, todo esto que termina siempre en lo mismo, es sencillamente términos a los cuales les han querido buscar nombres para llamarlos enfermedades, homosexualismo, metrosexualismo y así una cantidad de cosas. Nos decía el psiquiatra Thomas Sanz, él es la eminencia más grande que ha dado la misma psiquiatría. Él decía, yo no pretendo curar a nadie. Cuando las personas vienen a mi consultorio, yo sencillamente hablo con ellas, converso con ellas, pero yo nunca busco curar a nadie ni buscarle la solución a nadie. Y quisiera nada más hacerle una pregunta al doctor Sack. Yo no acabo de captar él cómo atiende a sus enfermos. Pensé que mis comentarios habían expresado con claridad lo que con gusto repetiré. No tengo pacientes, no curo a nadie. Si la gente viene a verme, viene a charlar conmigo. La conversación no es un tratamiento. Sería una mentira llamarla tratamiento. No pretendo curar a nadie. Cuando nosotros decimos que una persona sencillamente tiene un sentimiento de culpa, nosotros buscamos adherirle ese sentimiento de culpa a una persona y echarle la culpa a alguien, y en ese caso él se siente mal por ese llamado sentimiento de culpa. Pero ese llamado sentimiento de culpa es sencillamente un escape para evadir la responsabilidad del hombre. Cuando una persona le da, ejemplo, una fiebre amarilla, esta persona obtuvo esa enfermedad del medio ambiente, o obtuvo esa enfermedad de la calle o de algo que tomó, fue algo involuntario en esa persona. ¿Qué pasa cuando esa persona tiene esa fiebre amarilla? El ser humano procura solidarizarse con esa persona, procura volverse misericordioso con esa persona, procura ayudar a esa persona. ¿Por qué? Porque no hay alguien a quien culpar. No tenemos a nadie a quien culpar. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento nos volvemos solidarios con esa persona, la queremos ayudar. Pero distintamente pasa en el caso de la drogadicción, cuando un adicto está en el tema de las drogas, nosotros sencillamente se nos aumenta nuestro ego o superego, como lo llaman en la psicología, y buscamos señalarlo, culparlo. ¿Por qué te metiste a esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo es posible que tú llegaras a esto? ¿Pero por qué? Porque no es algo que tomó del ambiente. Sencillamente él es el culpable de esa situación. Igual hay que trabajar con las personas que están alrededor de estos llamados adictos o de estos llamados enfermos mentales, para trabajar con ellos en estos temas. Hoy día estamos trabajando con jóvenes con temas de adicciones a las drogas, con temas de homosexualismo, con temas de alcoholismo, y la verdad ya vamos para casi un año con estos jóvenes libres de adicciones. Hoy te quiero dejar nuevamente un teléfono que te voy a dejar aquí abajo para que te comuniques con nosotros. También te vamos a dejar una página web para que te contactes con nosotros. Hemos querido volver simplista el tema de la teología, siendo que Dios es la máxima autoridad para tratar todos los problemas del alma, o los llamados hoy día problemas mentales. Él es la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque Él es quien nos conoce, Él es quien nos creó, y todo está plasmado en su palabra. Tristemente, hoy día se ha visto el cristianismo como algo muy efímero, superficial, simplista, para solucionar todos estos problemas mentales llamados hoy día. Nosotros sencillamente lo llamamos pecado. Estos pecados se pueden solucionar y filtrar a través de la palabra de Dios, pero bien utilizada. La diferencia entre lo que es una prédica y lo que es una consejería son cuestiones de métodos, no de principios bíblicos. Es la forma como se usa la palabra de Dios bien usada en la consejería. Cuando leemos escritores como Eysen, él nos dice que la revolución freudiana pareciera ser un éxito total en el mundo para esto de las soluciones mentales, a excepción de un punto. Lo dice como sarcásticamente, sencillamente porque los pacientes del psicoanálisis parecen no mejorar nunca. Increíble, ¿verdad? Eysen fue
el director del Departamento de Psicología de la Universidad de Londres. Los dicen ellos mismos han reconocido que no saben cuál es la causa de los problemas psicológicos o llamados problemas psiquiátricos hoy día, y mucho menos saben cuáles son las soluciones a estos problemas. Yo pienso que la primera sesión de esta discusión nos ha dado muchos elementos que podemos considerar. Y sobre todo, me parece que ha surgido un problema sumamente preciso de lo que es un modelo médico y de lo que es un modelo sociológico. Voy a aclarar. El individuo es lo que es. El individuo mismo es una contradicción. El hombre en sí es una contradicción, tanto el hombre sano como el enfermo. Lo malo está en que, aparentemente, la definición del hombre sano es mucho más sencilla que la del hombre enfermo. Al hombre enfermo hay que afrontarlo de algún modo, hay que catalogarlo como enfermo. Pero al entrar más a fondo a la problemática psiquiátrica, el problema se torna más difícil, porque la forma de catalogar no tiene una base física, como puede tenerla la de un enfermo en la medicina general. Entonces nos encontramos con una situación en la que somos nosotros los que tenemos que decidir qué cosas son y qué cosas no son. Nos hemos reunido en un momento en el que en todo el mundo el problema de la psiquiatría está a la orden del día. Y les voy a decir por qué. Porque en todo el mundo hay personas en manicomios, personas deprimidas y violentas. El mundo rechaza la violencia que la ciencia ha creado. En el momento en que esta contradicción que es el hombre enfermo, se une y se completa en una definición que es la psiquiatría, en ese momento nos preguntamos qué quiere decir esa palabra. Sin embargo, tenemos ya el modelo médico que abarca esta contradicción social que es el enfermo. Cubre todo diciendo, este es un esquizofrénico. Encuentra en ello todas las razones que dan origen a esta enfermedad, ya sea un origen biológico, o un origen psiquiátrico, o un origen social. Podemos decir que todas estas raíces tienen una razón de ser, porque el hombre está hecho de elementos biológicos, sociales y psicológicos. La amalgama de estos hechos produce la vida del hombre. Por lo tanto, es sobre estos hechos que nos debemos concentrar. Pero la solución no estriba en decir cuál es el origen de la enfermedad mental. Pienso que lo importante es el trato que se le va a dar al enfermo mental. Porque desde el momento en que a un hombre enfermo, a un enfermo mental, a un loco, se le arroja en la cárcel, como es en realidad un manicomio, yo digo que este hombre ya no es nada, que ha quedado nulificado. Hay un libro muy importante en Italia que describe lo que era la situación dentro de los campos de concentración nazis. Este libro se llama ¿Es esto un hombre? Pues en el momento en que entramos a un manicomio y miramos a un hombre sin cara, nos preguntamos, ¿es esto un hombre? Si entraran a un manicomio, de inmediato se darían cuenta que todos los hombres que están dentro no tienen cara. Tienen todos la misma cara. En Italia, en México, en los Estados Unidos, todos tienen la misma cara, la cara de un objeto. ¿Cómo se le puede hacer un diagnóstico a este objeto, a un hombre con quien hay que comenzar de nuevo? Entonces debemos preguntarnos por qué ha sucedido esto. ¿Cómo nos ponemos a discutir sobre medicamentos, problemas morales y demás, cuando deberíamos estar discutiendo sobre qué cosa es este sistema social que reduce a calidad de objeto a quien debería considerar como un enfermo? ¿Cómo lo rebaja a un ente cosificado, destruido? Nos preguntamos de nuevo, ¿por qué? ¿Quién determina que una persona es realmente enferma? Un psiquiatra. ¿Y de dónde saca el psiquiatra para determinar que una persona realmente está enferma? ¿O será que a lo que nosotros llamamos una persona loca es realmente la cuerda? ¿O será que la persona cuerda, o que nosotros llamamos cuerda, es realmente la loca? Son parámetros que ellos determinan y según su concepto, ellos pueden determinar que una persona es loca o esquizofrénica o neurótica. Pero ¿en qué están basados estos parámetros? Básicamente, lo que hace la psiquiatría es
basarlos en el estándar de la sociedad. O sea, una persona que sale del estándar de la sociedad, lo que normalmente debe ser una persona en el común vivir de la sociedad, se sale de esos parámetros, es una persona considerada loca. Preguntaba un ministro en una ocasión, ¿qué realmente es una persona agradable? Una persona agradable sencillamente es una persona que está de acuerdo con tu forma de pensar. Quisiera usar un tono mucho más ligero y me gustaría decir, primero, que la pregunta de quién es normal y quién anormal se puede contestar mejor refiriéndonos al famoso comentario de Disraeli, preclaro primer ministro de Inglaterra. Cuando le preguntaron quién era una persona agradable, contestó, la persona que esté de acuerdo conmigo. Por analogía, una persona es normal si los psiquiatras aprueban sus ideas. Por lo contrario, es anormal si los psiquiatras no aprueban sus ideas. Es simplemente una cuestión de estar de acuerdo o en desacuerdo. Hablando en forma más técnica, los términos normal y anormal en psiquiatría son, a mi modo de ver, totalmente falsos, malévolos, y tienden a confundir porque disfrazan, en terminología médica, el simple hecho de que en la sociedad hay, en términos generales, dos clases de conductas, el comportamiento que va de acuerdo con la sociedad y el comportamiento que va en desacuerdo con ella. ¿Será que cuando nosotros vamos donde el psiquiatra y sencillamente estamos de acuerdo con su forma de pensar, estamos librándonos que no nos dictaminen locos? ¿Será que acá en mi tierra Barranquilla, que somos muy alegres, frescos, espontáneos, será que cuando nosotros vamos a la ciudad de Bogotá, por ejemplo, que son personas frías, calmadas, tranquilas, relajadas, y no cumplimos con el estándar de la sociedad de Bogotá, nosotros llamados locos? ¿O será que cuando ellos vienen acá y no están acorde con el estándar de la sociedad barranquillera, nosotros a esas personas las llamamos aburridas, depresivas? Tenemos que analizar todas estas situaciones. El único que puede determinar qué es bueno y qué es malo, qué se hace bien y qué no se hace bien, es sencillamente Dios. Hazte un tiempo.